Porque yo me puedo parar aquí a hablar en mi nombre, y no es que esté mal, pero si usted no quiere agarrarlo, no agarre lo que venga de Jonathan. El consejo que yo le pueda dar humanamente, que no tenga respaldo bíblico, no está obligado a agarrarlo. Pero si yo le leo por la Biblia, y Dios hizo estatutos perpetuos, agarre esos estatutos, que esos también son para mí. Porque vamos a ver por qué Dios desecha a las personas, por qué Dios los entrega en manos del enemigo, y por qué mucha gente vive en ruina. Y esto es consecuencia de la desobediencia. Porque el enemigo, lo hablamos ayer, que el enemigo trabaja para Dios. ¿Verdad que sí? Si Job siendo justo, y Dios habló bien de él, y el enemigo pidió para zarandearlo, ¿qué quedará para usted y para mí? ¿Seremos mejores que Job? ¿Seremos nosotros mejores que Daniel? ¿Seremos mejores que estos hombres verdaderamente en la palabra del Señor vivieron vidas íntegras, con errores? Sí, porque ellos cometieron errores, pero no seremos nosotros verdaderamente, si somos desobedientes, le estaremos abriendo puerta al enemigo. Y entonces no nos quejemos. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración y después entramos en lo que es el Daniel capítulo 9, que quedamos ayer allí, ya en sus últimos capítulos. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche preciosa, esta noche hermosa, porque te ha placido que estemos en tu casa de oración una vez más, Señor. No hay, Padre amado de la gloria, energía eléctrica, pero aquí está la luz de Cristo, Señor. Te pedimos perdón si hemos faltado en pensamiento, en obra. Ha llegado la hora, Señor, de la enseñanza. Estoy muy agradecido, Señor, contigo, Padre, por el privilegio que me das, Señor. No lo merezco, pero a ti te ha placido. Algo has visto en mí, Señor, para que me honres de esta manera, al permitirme, Señor, hablar de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que abras mi entendimiento, pero que prepares el corazón de tu pueblo, para que podamos sumergirnos en la profundidad del Evangelio, podamos entender verdaderamente tus misterios, Señor, que están en tu palabra. Tu palabra lo encierra todo, Señor. Por la palabra todo fue hecho, Señor, y nada de lo que está hecho fuese sido hecho sino por la palabra. La palabra es el verbo y el verbo es Cristo, y todo está encerrado en tu Hijo amado, en el unigénito, el cual dio su vida en rescate por la nuestra. Ahora, Padre, te pedimos verdaderamente que tomes el control en esta hermosa enseñanza que me has permitido dar, para que no solo yo pueda entender y aprender, sino que mis hermanos también, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, póngase cómodo. Voy a tratar de hacer un poco de repaso. Yo les dije ayer que estuviésemos estudiando, ¿verdad?, algunos libros. Yo iba a pasar o iba a obviar el libro de Nehemías, pero recibí de parte del Señor hoy, cuando estaba sacando el estudio, lo recordando, me dijo, no te vayas adelantado. No importa que vayamos paso por paso, pero lo importante es que usted conozca verdaderamente el carácter de Dios. Porque, ¿verdad que cuando un hijo conoce el carácter de su padre, el hijo es obediente? Pero si no sabemos cuál es el carácter y cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, nosotros vamos a querer conducirnos según nosotros. Entonces el carácter de Dios está mostrado en la palabra. Entonces yo le voy a invitar a que estemos ubicándonos en el libro de Daniel, libro profético, libro escatológico, que habla de un tiempo pasado, de un tiempo presente, pero también nos habla de un tiempo futuro. Quiero que aclaremos, hermano, que lo que estoy hablando son de las 70 semanas de Daniel. Esto es para el pueblo judío, no es para usted ni es para mí, pero es importante que usted y yo conozcamos la historia de Israel. Después estaremos estudiando lo que es la historia de la iglesia, dónde nace la iglesia y cuándo será levantada la iglesia. Capítulo 9, verso 25. Amén. Leemos entonces palabras bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice de la manera siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro y los tiempos angustiosos, ¿verdad? Quedémonos allí. Quiero que entendamos algo, que esto es algo escatológico, esto es algo que se vivió en 2 oportunidades, se ha vivido. En 2 oportunidades se ha reedificado el templo y en 2 oportunidades lo han derribado. La segunda oportunidad, que lo veíamos hace 2 semanas atrás, fue cuando derribaron el templo, que lo derribaron los romanos. Hasta allá vamos a llegar, ¿verdad? Pero la primera lo derribaron los sirios, cuando Antíoco Epifanio, que dice que vino la abominación desoladora, en la cual habló el profeta Daniel, y dice que fue quitado el sacrificio, el continuo sacrificio, porque si no había templo, no había sacrificio.
¿Y cuál era el sacrificio? Que se agarraba un animal y se hacía expiación por el pecado del pueblo. Israel, humanamente, ¿verdad? Todavía no tiene ahorita hoy en día un templo y lo están haciendo. Allí, en ese templo, es donde se va a sentar el anticristo. Pero el anticristo, para poderse sentar allí, es necesario que Cristo primeramente levante su iglesia. Porque hablamos de 70 semanas, hay 69 semanas, en las cuales esas 69 semanas ya pasaron, transcurrieron, y lo vamos a ver hoy. Y va a quedar pendiente lo que es la semana 70. La semana 70 no ha acontecido aún, pero la Biblia nos habla qué va a pasar en esa semana 70. Y yo creo que usted está interesado en saber, ¿verdad?, lo que va a pasar en la gran tribulación. Y yo estoy interesado en saber lo que va a pasar en la gran tribulación. La semana 70 es la semana de la gran tribulación, donde habrá angustia y donde habrá verdaderamente una gran persecución como nunca antes se había visto en Israel. Por eso vemos los libros de Mateo, capítulo 25, eso es para Israel. Eso ya aconteció y volverá a acontecer, que el evangelista y el profeta, porque ellos tenían sus ministerios, ¿verdad?, hablaron allí acerca de eso. El apóstol Mateo habla acerca de que la que está encinta huya a la azotea, ¿verdad? Y dice que venían tiempos de angustia y dolores, y eso fue la gran persecución que recibió el pueblo judío. ¿Por qué? Porque mataron a Cristo. Ellos desecharon a Jesús, ellos obviaron la palabra del Señor, y esto le trajo como consecuencia la muerte. ¿La muerte de qué? De persecución. Entonces, ok, voy a ir leyendo, hermano, y después voy a ir dando la cita. El estudio sobre la semana 70 de Daniel comienza, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad?, hasta la 69. Dice, uno de los apóstoles cruciales para entender, o uno de los aspectos, cruciales para entender correctamente la profecía de la semana 70, consiste en determinar cuándo iba a comenzar ese periodo. En Daniel capítulo 9, 25, que fue donde leímos, dice que notemos lo que Gabriel le dijo a Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 70 semanas y 62 semanas. Según esto, debemos comenzar a contar con las 70 semanas a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahora, ¿quién y cuándo tuvo lugar esto? ¿Qué es lo que quiero que nos enfrasquemos allí? Y veamos cuándo podemos nosotros empezar a dar el conteo de lo que fue la primera semana, porque si hablamos de 70 semanas, ¿verdad?, tiene que haber una semana número 1. ¿Cuál es la escatología, o dónde nosotros empezamos a estudiar cuándo transcurrió la primera semana, cuántos años han pasado? Y eso es lo que nos interesa a nosotros saber, para saber en qué tiempo estamos. Ningún profeta habla en nombre de Dios si no conoce los tiempos. Por eso Dios habla acerca de un tiempo, otro tiempo, medio tiempo. Pero ¿cómo podemos nosotros hablar si desconocemos los tiempos? El profeta del Señor tiene que conocer que Dios habla y muestra a veces en tiempo real, tiempo humano, lo que hablamos nosotros, el tiempo crono. Pero también Dios habla en un tiempo llamado Cairo, que el tiempo Cairo es el tiempo de Dios. Hay profecías continuas que nosotros vemos como los rumores de guerra. Jesús profetizó, dijo, habrá rumores de guerra, habrá hambre, habrá peste, eso siempre ha existido. Esas son profecías continuas. Por eso es que cualquiera que profetice allí sabe que no va a errar, porque siempre ha habido guerra, ¿o no? Desde la antigüedad ha habido guerra, y rumores de guerra, y hambre, y peste, y persecución. Eso es una profecía continua. Pero cuando hay una profecía exacta, marcada para una señal, esa señal tiene fecha dada por un profeta. Lo primero que hace el profeta es señalar el que habla en el nombre de Jehová y da la fecha. ¿Y cómo sabemos si es Dios? Dios habla a través de la Biblia y dice que si el profeta profetiza, no critiquen al profeta ni hablen mal, no vaya a ser que sí habló Dios y se metan en problemas. Pero él dice, esperen el tiempo señalado por el profeta. Si la profecía se cumpliese, Dios habrá hablado. Pero si aconteciera que no se cumple la profecía, el profeta de su propio corazón profetizó. Ahora, humanamente, ¿será que no nos podemos equivocar nosotros en una profecía? Dice que Samuel, la palabra de Dios no caía en tierra lo que Samuel hablaba. Pero Samuel era un hombre que humanamente se dejaba llevar también por lo que veían sus ojos. Y dice que cuando le toca ungir como al nuevo rey de Israel, que era David, Dios lo sabía y él no, él dice que humanamente quería ungir los 3 primeros hijos
de Isaías. Ahora, ¿era un falso profeta? No, pero era humano. Yo quiero que entienda algo, que Jesucristo dijo unas palabras muy profundas. Dijo, en los postreros tiempos habrá muchos falsos profetas. Yo soy de los que creo que hay más falsos profetas que profetas verdaderos. Y dice que tienen un poder engañoso y que aún engañarán a muchos. Por eso yo me dejo guiar más por la palabra que por una profecía de alguien. No la desecho, pero yo espero el tiempo señalado y si se cumplió, digo, habló el Señor. ¿Usted sabe cuántas cosas no me han profetizado a mí no se han cumplido? Y voy a decir yo que Dios es mentiroso. No, Dios es veraz. Mentirosos fueron los que profetizaron en el nombre de Él. Porque la carne y las emociones, hermanos, es un área que el enemigo toma con mucha ventaja y a veces nosotros queremos que las cosas se hagan según nosotros y no según Dios. Y nosotros debemos alinearnos con Dios. Dios no se va a alinear a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que alinearnos a lo que Él diga. Usted me pregunta si Jeremías quería estar solo. No. Y Dios le da la orden a Jeremías, que lo vimos ayer. Cuando Dios advierte algo es porque algo viene. Porque Dios le advierte a la persona antes que venga la catástrofe o no. Como un buen padre, Él va a corregir. Y cuando Él nota que Jeremías tenía interés en alguna mujer, te dice, no hermano, la Biblia dice que no se registró, pero si Dios le dijo, Jeremías, te prohíbo que busques una mujer de entre este pueblo, quiere decir que ya Dios sabía que en el corazón de Jeremías a lo mejor había un sentimiento que estaba naciendo. Y ve que Dios siempre va a hablar algo, y yo me imagino, no lo dice la Biblia, que Jeremías se molestaría, porque Jeremías diría, bueno, no tengo yo derecho de tener también una mujer como los demás, como lo dijo Pablo. Pero cuando Dios prohíbe, prohíbe. Ezequiel tenía a su esposa y dice que era el deleite de sus ojos, pero la mujer le era de estorbo y Dios le dijo, te la quito y no quiero que la llores. Entonces quiero que entienda el carácter de Dios, que Dios no es un Dios de sentimentalismo. A Dios no lo vamos a mover por lágrimas. Mire, usted se puede revolcar y durar toda una noche llorando y haciéndose la víctima y Dios no lo va a oír ni lo va a ver, porque Dios no se mueve en sentimientos humanos. Pero usted quiere ver que Dios se mueva rápidamente. Dice que un espíritu quebrantado, una persona arrepentida, una persona que reconozca, una persona que se humille, dice que automáticamente está la presencia de Dios en él, porque hay humillación delante de Dios. Pero Dios, hermano, no lo vamos a mover porque nosotros le armemos una historia y nos hagámoslo sufrir. Eso quiero que lo tengamos claro, que Dios es recto, que Dios es real y que Dios es justo. Y que Dios no toñequea a nadie. Que Dios a quien tiene que honrar lo honra, pero a quien tiene que castigar, castiga. Y qué bonito que Dios, como Dios habló de Moisés, ¿verdad? Mi siervo, mi amigo, como habló de Abraham. Como dijo de David, aún con David con sus errores, dijo que David tenía el corazón conforme al de Dios. Ahora, pregúntese usted, ¿qué dice Dios de usted? ¿Qué tengo yo que preguntarme? ¿Cómo me ve Dios a mí? Pero estos grandes hombres, aunque Dios los vio de buen corazón y Dios los aprobó, ¿verdad que el pueblo no los quería? ¿A Moisés lo quería el pueblo? ¿O hablaban de apedrarlo? ¿A Jesús lo quería el pueblo? ¿O lo entregaron y lo mataron? A José, un muchacho obediente que usted lee en la Biblia y que tenía un llamado de Dios, ¿lo querían sus hermanos? Entonces siempre vamos a entender que el que tiene un llamado de Dios va a ser rechazado, va a ser aborrecido y va a ser mal visto. Amén. Pero ¿cómo vemos que Dios está con él? Porque lo que toca prospera. Amén. Que todo lo que haga un hombre en el nombre de Dios, si está alineado con Dios, está en intimidad con Dios y habla de parte de Dios, lo que Él diga se cumplirá. Pero si no se cumple es porque entonces estamos desalineados. Aquí ahora, hermano, vámonos, ¿verdad? A Nehemías capítulo 2, que era el que yo iba a pasar ayer. Y dije, no voy a dar esa parte. Pero el Señor me hacía ver que nos enseñara y explicara bien y le diera a ustedes la fecha de cuándo empezó la primera semana o dónde empieza la primera semana desde que estos profetas profetizaron de que vendría un Salvador. Estamos allí en Nehemías capítulo 2. Vamos a leer el verso del 1 al 8. Dice que Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Ahora, ¿quién era Nehemías? Mientras usted se ubica allí.
Nehemías era un profeta del Señor que Dios usa a ese vaso. ¿Para qué? Para restaurar el templo. Cuando hablamos del templo, estamos hablando del templo humano, de hecho de hombre. La casa de oración, pues. Este templo no existía y porque había sido destruido por la desobediencia de Israel. Dijimos en hace 2 clases pasadas, cuando estudiamos la abominación desoladora, cuando Antíoco Epifanio, ¿verdad? Dice que los sirios, Israel se había vuelto a ídolos, se había permitido que el rey Acá y que Jezabel tenían 850 profetas falsos a los cuales adoraban, veneraban. Y esto hizo que Jehová se irara y entregara al pueblo en manos de los sirios. Y ellos vivieron allí, ¿verdad?, sus desolaciones, pero en el tiempo señalado, ¿verdad?, que es donde Daniel va llevado en cautiverio. Dios había dicho, que lo vimos ayer, que eran 70 años de castigo, que eran 70 años de cautiverio. Es difícil tener 70 años, hermano, pagando un cuadrante, ¿verdad? Así harían airar a Dios, que Dios les puso 70 años estando en esclavitud. Imagínense las disciplinas de Dios, hermano, 70 años allí siendo esclavo. Y cuando este joven Daniel lee los libros, lo vimos ayer, se encuentra que Jeremías dijo que eran 70 años, y cuando pasan los 70 años, entonces Daniel hace la intercesión como un abogado, como diciéndole: Señor, ya hemos pagado el cuadrante, yo pido perdón por mí, pero pido perdón por el pueblo. Y es donde viene la restauración del templo. Entonces estamos aquí en esta restauración, en este caso al profeta, en ese tiempo que fue señalado para restaurar, es el profeta Nehemías. Ahora veamos esto. Dice que Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisan. El mes de Nisan es marzo. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Estamos hablando de Nehemías capítulo 2. ¿Lo tenemos allí? Si voy muy rápido, hermano, como es un estudio, usted me dice que haga una pausa y yo 2:8. me detengo. No, 2 desde el verso 1. Voy a leerlo de nuevo. Sucedió en el mes de Nisan, este es marzo, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él, vino delante de él, y tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. Hay una pregunta. Siempre que veo un signo de interrogación, el escritor le está haciendo una pregunta a usted. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no está enfermo, no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Lo primero que tenemos que ver es que ¿dónde hubo el quebranto? En el corazón. ¿En el corazón de quién? Del profeta. ¿Verdad que el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, que es agradable y perfecta, es Dios? Que todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna. Usted me dice: explíqueme allí, hermano, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando usted hace el bien, no es porque usted es bueno y porque usted quiere hacerlo, es porque Dios pone el deseo en usted de que usted haga el bien. Porque el Espíritu lo lleva y lo impulsa a hacer el bien. Entonces a veces, hermano, el ser humano es jactancioso, porque cuando hacemos algo bueno, queremos hacer como la gallina que cacarea para que vean que puso un huevo. Pero si la gallina supiera que le van a quitar la bendición por ser alborotado, se callara la boca y guardara la bendición. ¿Verdad, hermano? Si la gallina supiera que el alboroto que ella arma es para que venga el dueño y agarre el huevo y lo tire en un sartén, ella hiciera silencio y mantuviera lo que Dios le dio en secreto. Ahora, ¿cuántas cosas Dios no nos ha prometido a nosotros y nosotros salimos a divulgarlas? Nosotros salimos a decirla. ¿Y usted cree que verdaderamente la gente se va a alegrar si Dios le prometió algo bueno? ¿O va a sentir envidia? ¿O va a sentir celo? ¿Qué generó que los hermanos de José le agarraran rabia? Decían: ahí viene el soñador. Ahí viene el que Dios nada más le habla. ¿Qué pasa si yo nada más me paro y todo el tiempo le digo: no es que Dios me dijo, es que Dios me habla? El que no le habla a Dios, ¿cómo me ve a mí? Como arrogante, hermano. Como altivo, aunque no lo diga. En su corazón dice: ah, sí, porque Dios le habla nada más a él. Debe ser que a mí no me habla. O no pasa.
y se mueve un mundo espiritual que usted no está discerniendo, pero el enemigo trabaja en medio de un servicio, pero Dios también trabaja. Ahora, depende de usted y de mí el pensamiento que usted acepte en su cabeza. Y estamos viendo aquí que hubo un quebranto. ¿Y qué pasó? Que el rey, en este caso, Artajerjes, que era el que estaba allí, nota que Nehemías tenía la gracia y el favor de Dios porque él trabajaba en el palacio. ¿Usted no ha notado que siempre los grandes profetas del Señor trabajaron, aunque estaban en cautiverio, trabajaron junto a los reyes? Como Daniel, como Nehemías. Dios siempre hará a alguien entrar en la casa del enemigo para que vea y estudie la situación. Usted no ve que Dios iba a libertar a Israel de Egipto. ¿Y a dónde le metió a Moisés? No fue en la casa de Faraón. No me pregunte cómo, pero Dios se las inventa y Dios nos forma en manos, en la casa del enemigo. David dice que salió huyendo y ¿sabe dónde tuvo que llegar? A la tierra de los gigantes donde él había matado a Goliat. Imagínense, dice que David tuvo que hacerse el loco, tuvo que dejar caer la baba por su barba y hacerse el loco. Y el rey dijo, no me es suficientemente loco en este lugar para que me traigáis a este. Entonces a veces, hermano, usted y yo por nuestra vida espiritual tenemos que hacernos el loco. No sé si usted entiende. Hay momentos que nosotros tenemos más cordura de lo que los demás piensan, pero usted se hace el loco. Porque si usted habla, se le levantan los gigantes. Y uno aprende lo que es la prudencia. Dice que los verdaderos hombres de Dios y mujeres que tienen el Espíritu Santo de Dios hablan lo necesario y hablan cuando es necesario y se conducen prudentemente. La Biblia enseña y dice que nosotros debemos vigilar y que no nos sentemos en silla de escarnecedores porque le abrimos la puerta al enemigo. ¿Será que nosotros, el enemigo, no nos va a ganar ventaja si vivimos de casa en casa? Si vivimos sentados todos los días hablando, ¿qué puede hablar tanto uno con una persona, la misma? ¿Será que no entra murmuración en nuestros labios? ¿Será que no viene la crítica de los líderes de Dios? Y entonces, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? Y esto era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. El pueblo de Israel estaba criticando verdaderamente a los líderes de Dios. ¿Y quiénes eran los líderes? En este caso eran los profetas. Porque los profetas eran considerados como la boca de Dios. Pero al pueblo no le gustaba que el profeta le dijera lo que estaba malo. Ahora levante la mano el que le gusta que lo corrija. Si usted la levanta es mentiroso, hermano. Porque ni aún a mí me gusta que me corrija. Lo que pasa es que uno, el Espíritu Santo lo ayuda y después uno dice, no, pero es que tiene razón. Pero al momento uno se molesta, ¿verdad que sí? Al momento a uno le dicen algo y uno, la reacción humana es molestarse. Pero después como que uno en frío entra oye, pero es que me dijo una verdad, ¿por qué tengo que molestarme? Y esto hacía, hermano, que el espíritu del hombre en las emociones colérico, lo que el pueblo hacía era agarrar piedras y apedrar ¿a quién? A los profetas. Jesús lo dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas ¿a quién? No a la gente normal, a mis profetas. ¿Cuánto no quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste haber rehusado mi palabra, habéis desechado mi palabra. Por lo tanto, yo los desecharé a vosotros. Estamos entendiendo que no podemos quitarle a la palabra, porque la palabra es de Dios. Imagínense, hermano, cuántos problemas no tuvo Pablo enseñando en la iglesia. Porque lo que Pablo enseñaba, hermano, era como fuerte. Y la gente, algunos verdaderamente aceptaban la corrección, pero otros se levantaban contra él. Entonces estamos viendo que la primera semana empieza de estas 70 semanas con el rey Artajerjes. Dios pone la gracia en Nehemías, el rey nota, porque Dios ve y hace que el rey vea lo que Nehemías está sintiendo. El rey le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás triste? Nunca te he visto así, ¿estás enfermo? Él le dice, no. Entonces vamos a continuar leyendo en el 3. ¿Cuál es la respuesta que él le da? Él le dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. Luego dice en una pregunta, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? En otro caso estaba desolada. ¿Verdad que lo vimos? La abominación desoladora.
la casa donde se adoraba a Dios en Israel, en Jerusalén, estaba destruida. ¿Por qué estaba destruida? Y usted dirá, bueno, pero si era la casa de Dios, ¿por qué Dios permitió que la destruyera? Porque el hombre que estaba allí dirigiendo, o los que estaban gobernando, se pusieron renuentes a Dios, airaron a Dios, haciendo cosas que Dios no mandó, y Dios permitió que el enemigo las asolara y que cayeran en cautiverio. Entonces hablamos que uno de los castigos que el Señor tiene no nos va a caer, no se va a bajar de allá con una correa. Pero Dios, con decirle al enemigo es, mira, agárralo y zarandéalo, el enemigo tiene que obedecerlo. Porque el enemigo, para tocar un ungido, para tocar un siervo, una sierva de Dios, tiene que recibir la ordenanza de Dios primeramente. Ahora, ¿será Dios malo porque nos entregue en manos del enemigo? ¿O porque nosotros estamos en desobediencia? El enemigo viene y lo pide, y como Dios es justo no puede negarse. Vamos a llevarlo a un pasaje más profundo. Cuando Jesús venía caminando y enseñando entre el pueblo, Jesús dijo esta palabra. Jesús le dijo al pueblo de Israel, le dijo, a la verdad, antes que vayan a ofrendar, a la verdad, antes que vayan a hacer algo para el Señor, si ustedes en su mente recuerdan, si el Espíritu les recuerda que ustedes tienen algo contra alguien, no ofrenden. A la verdad, si ustedes tienen alguna incomodidad con alguien, el Señor dijo que callaran. El Señor dijo, vaya rápidamente y póngase a cuenta, porque habrán verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? No son los demonios. A la verdad, los demonios vendrán y los pedirán, y yo no podré hacer nada, y ustedes quedarán prisioneros hasta que paguen el último cuadrante. ¿Será que hay gente presa en el pueblo de Dios por falta de perdón? ¿Será que hay gente en cautiverio, en ruina, que nada se le da, que cuando usted los ve la vida es triste, que todo lo que hacen se les cae? ¿Por qué será eso? Si verdaderamente somos hijos de Dios, sí, pero como estamos en desobediencia a Dios, Dios ha permitido que el enemigo nos encarcele o encarcele a aquellos, y que todo lo que se haga no prospere. Y no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. ¿Cuál es el cuadrante? Bueno, hermano, humillarse. ¿Verdad que Jesús lo dijo claro? Vaya rápidamente y póngase a cuenta. Ahora, ¿nos ponemos a cuenta? ¿O dejamos que eso se vaya allí aumentando y que vaya creciendo? Entonces, hermano, la garantía de que usted prospere no viene de Dios. No le critique a Dios ni se ponga bravo con Dios. Señor, ¿por qué a este le das y a mí no me das? Señor, ¿por qué aquel prospera y yo no prospero? Más bien digamos, Señor, ¿qué estoy haciendo yo que no estoy siendo bendecido? ¿Dónde yo he fallado? Muéstrame. Y si hay algo que el Espíritu nos muestre, pues hagámoslo. Y veremos que el cambio viene automáticamente. Yo no sé si usted en algún momento, yo lo pasé hace años, ahorita ya no. Yo creo que Dios ya me ha ido perfeccionando en esa área. Hay momentos donde yo me molesto, pero sé como no dejo que mi corazón se llene de odio ni de rencor, porque sé que eso me va a traer cárcel y yo no quiero estar preso. Pero en algún momento de la vida de uno, yo decía, Señor, tú estás equivocado. Yo no entendía muy bien al Señor. Tú estás equivocado. ¿Por qué yo tengo que pedirle perdón al que me hirió? ¿Verdad que es como ilógico? Oye, yo soy el que me hieren a mí, me pisotean a mí, me hacen mal a mí, y yo soy el que tengo que pedir perdón, porque lo veía humanamente. Y cuando leo la Biblia y el Señor me dice que el que fue herido es el que pide perdón, que es al revés de lo que yo imaginaba, yo dije, guará, con razón. Hermano, a mí me costó ir a pedir perdón porque tenía muchos problemas con todo el mundo, pues yo era muy guerrillero, yo no me le quedaba callado a nadie, cosa grave, porque donde el Señor manda a contender. ¿No dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta, y que el que habla palabras blandas calma la ira? Y no dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo me paro aquí, ¿obra Dios allí? No puede obrar Dios porque está la carne, y Dios no es carne, Dios es espíritu. Entonces, cuando yo aprenda a controlar mis emociones, y cuando yo aprenda a callar, a hacer silencio y dejar que sea Dios quien me defienda, entonces yo veré la prosperidad de Dios en mi vida. Porque mientras usted y yo nos defendamos, Dios no lo veremos por ningún lado, porque estamos quebrantando su palabra. No sé si usted está entendiendo, amén, o si yo me estoy haciendo entender, que mientras usted haga las cosas según usted, no va a haber respaldo de Dios, no va a haber la gloria de Dios, porque se está conduciendo según usted y no según Dios. La Biblia dice, te golpearon aquí, ponga la otra.
¿O no lo dice? La Biblia no dice que le hagas bien al que te hace mal. Que no nos venguemos. Que tenemos un juez que es Dios. Y que Dios es justo y que Dios no dará por inocente al culpable. Entonces a veces, hermanos, nosotros queremos, ¿verdad?, vivir según nosotros. Y es lo que llevó que Dios entregara al pueblo. ¿A quién? En manos del enemigo. En el 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Luego dice el 6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Hay una pregunta, ¿cuánto dura tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé. ¿Qué dice ahí? Tiempo. Yo quiero que entienda algo. En el mundo espiritual, aunque en lo terrenal ya eso se ha perdido, en lo terrenal se ha perdido, hermano, de que usted dice una cosa hoy y no la cumple. Pero en el mundo espiritual no, lo que digas tú es un documento. Si yo te prometo algo a ti, tengo que cumplirlo. Porque dice que cuando nosotros soltamos palabras de nuestros dichos quedamos enlazados, ¿sí o no? Es más, dice que cuando somos fiadores, si la persona no paga, nos toca pagar a nosotros, ¿o no? Entonces dice que debemos ser sabios, porque usted quizá humanamente nadie le va a hacer nada, pero espiritualmente nunca va a prosperar, porque cuando usted, mientras usted está inocente, por ignorancia, quizá el enemigo le está presentando a usted un acta de detención y le está diciendo a Dios, mira, cumple palabras, dice palabras y no las cumple. ¿Me entiende? Porque él es acusador o no es el acusador. Mira, cada vez se compromete y no cumple. Mira, da una cosa y de repente la quita. Es inconstante. Y el anciano dijo, no seamos inconstantes como las olas del mar, que nuestro estado de ánimo, hoy estamos alegres, pero mañana estamos tristes y pasado mañana, entonces estamos bravos. Debemos dejar de adorar a Dios porque estemos tristes. Debemos dejar de adorar a Dios porque estemos airados. Pero parece que nosotros cuando estamos contentos es que venimos. Y es al revés. Cuando estamos más tristes es cuando más deberíamos venir, porque aquí es donde está la restauración. Pero preferimos quedarnos en casa. ¿Sabes para qué? Para que el enemigo y un espíritu inmundo, porque esos son espíritus inmundos, un espíritu de depresión, tomen la mente y te digan, Esito, tan bueno que eres tú, y cómo te maltratan en esa iglesia. Ahí no hay amor. Ahí nadie te quiere. Y uno empieza a creer en esa palabra y en esa voz que viene en la mente. Y cuando usted viene a ver, ¿quién está ganando ahí? No es el enemigo. Porque la palabra me dice lo contrario, hermano. La Biblia me dice que cuando David dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos, de tu presencia. Entonces, lo que no deja que la presencia del culto puede estar muy avivado, puede estar bajando Dios, pueden haber milagros, pero mientras yo tenga cable pelado y esté preso, no sentiré la presencia de Dios. Puede presentarse el mismo Dios, puede Dios hacer hasta resurrecciones, pero si mi condición como ser humano está en cable pelado con las personas, no puedo sentir a Dios, porque Dios no habita en casa inmunda. Dios es santo. Quizá Dios en algún momento lo tocará o la tocará, pero no puede habitar en una casa desordenada. ¿O no dice la Biblia que Dios no habita en desorden? ¿Cómo está nuestra vida? Una cosa es que Dios nos visite y otra cosa es que Dios viva en nosotros, viva con nosotros. Y esto era lo que había irritado a Dios para que el pueblo entrara en un cautiverio. La pasaron muy mal en esos 70 años. Muy mal la pasaron. El 7 dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas con un orden para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asa, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para que
para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la beneficencia a mano de mi Dios sobre mí. Vea, en el corazón de Nehemías, estamos hablando de un templo humano, porque es Israel. En el corazón de Nehemías había tristeza porque no había un templo donde adorar a Dios. Y ellos en esa parte, si no tenían templo, no adoraban. No podían hacer sacrificio ni expiación por los pecados porque tenían que sacrificar un animal, en este caso un cordero. Esto hacía que estuviesen tristes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios vio, porque Dios trabajó en el corazón de Nehemías y Nehemías habló con el rey. El rey no era judío, ¿verdad que no? Estamos hablando de que este rey no era judío, pero Dios toca el corazón de este rey. Y cuando él habla de edificar el templo, ¿de dónde salieron las bendiciones? De los judíos. ¿Usted está entendiendo? Cuando la gracia y el favor de Dios, todos los templos del Señor fueron construidos por manos impías. Porque hay una parte en la Biblia que dice que cuando yo estoy en gracia con el Señor y en favor con Dios, aún mis enemigos están en paz conmigo. Y que Dios quitará las riquezas del impío y se las devolverá ¿a quién? Al santo. ¿Verdad que este hombre cuando le dijo al rey que le diera carta, tenía las puertas abiertas o no las tenía abiertas? Tanto que el rey le dijo, sí, ven, yo te firmo. Y el hombre no tuvo impedimento ni tuvo obstáculo, estamos hablando en lo financiero, en lo humano, para reedificar las puertas del templo del Señor o del pueblo judío. Pero sí se levantarían unos enemigos espirituales que usted los conoce, como los Zambalá, como Ananías, como Gesem, y el árabe. Pero vea esto. El 9 dice, vino luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, ¿quién? Zambalá, horonita, y Tobías, el siervo amonita. Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora, no se pone bravo el enemigo cuando usted está trabajando en la obra de Dios. Cuando usted está edificando, en este caso estamos hablando en lo terrenal, pero en lo espiritual también, cuando usted está edificando la casa de Dios, que es usted y yo, en lo espiritual, ¿será que si está haciendo efecto, el enemigo no va a usar estos espíritus para sabotear? ¿Cree usted que el enemigo se va a quedar quieto y usted no va a tener estorbo en el trabajo en el Señor? Mientras usted esté dando fruto, hermano, mientras usted esté buscando del Señor, usted se le va a levantar lo que usted menos espera. ¿Por qué? Porque el enemigo está para estorbar, porque ese es su trabajo. Ahora, la cuestión es que nosotros dejemos que seamos nosotros el vaso. Yo le digo al Señor, Señor, líbrame de yo serle tropiezo a alguien, líbrame de yo ser estorbo de alguien. ¿Por qué? Porque no podemos andar juntos los que no estemos de acuerdo, ¿o sí? Y lo hablábamos. ¿Usted se imagina que un pie quiera ir para allá y el otro para allá? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo andamos en unidad? Entonces, el Señor me ha enseñado a mí que nosotros debemos alinearnos a Dios y no Dios a nosotros. Si Dios me ha dado a mí una visión, a mí por lo menos como líder, y yo la reflejo como líder, y quedamos de acuerdo, ¿quiénes son los que tienen que estar al lado mío? Los que tengan la misma visión, ¿verdad que sí? Tienen que empujar hacia el mismo lugar. Pero si usted está trabajando en base al reino y usted consigue a la gente que está con usted en contra, empujando en contra suya, ¿prospera la obra? No puede prosperar, hermano. ¿Y cómo hacen esto? Dice que Zambalá, Tobías y el árabe, el Gesem dijeron que crearon murmuraciones, pequeñas zorras entre el pueblo para crear división entre ellos mismos. Pero Nehemías, un hombre lleno por el Espíritu Santo de Dios, dijo, no, ya va, porque Dios siempre le dará la victoria al justo. Y Dios sacará a la luz siempre los planes del enemigo. Y mientras el enemigo trabaja en secreto, no hay nada que el Señor no le revele a sus siervos los profetas cuando se está levantando algo en contra de sus siervos. Y eso lo hablábamos anoche también. Ya nosotros hemos pasado por allí. Nosotros sabemos cuando viene el río, cuando algo se rumora. Aún callamos porque el Señor nos manda a callar. Pero a veces hay pensamientos que están usted en su corazón y Dios se los revela. Solo que uno los guarda.
Uno se los calla y uno ora. Pero uno sabe cuando alguien lo ve mal o no. Uno sabe cuando uno no es moneda de oro y lo ven y te odia y tú no le has hecho nada. Eso se siente, hermano. Eso se palpa. ¿Usted cree que Jesucristo predicando los sermones, sanando enfermos, los mismos sacerdotes buscando la destrucción de él decía, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? ¿Por qué buscáis y procuráis mi mal? Dice que en una ocasión le pusieron una venda, pero ¿quién fue el que le puso la venda a Jesús? No fueron los mismos judíos. Y lo golpeaban y se reían y hacían burla de él y decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Espiritualmente, cuando usted está trabajando en el Señor, siempre habrá gente usada por el diablo que le pondrán una capucha, lo golpearán y después dice, si tú eres hijo de Dios, di quién te golpeó. Pues déjeme decirle que sí sabemos quién nos golpea. ¿Y por qué nos golpea? ¿Y para qué nos golpea? Pero gloria a Dios, porque el que es nacido de nuevo se alegra cuando lo golpean, cuando lo vituperan y cuando dicen todo tipo de mal, mintiendo. Hay algo que José no le pudieron quitar, hermano. A José le quitaron la túnica de colores, lo separaron quizá por un tiempo, por un propósito de Dios, pero no pudieron quitarle la gracia y el favor de Dios. Dice que donde José llegaba, todo prosperaba. Qué bendición cuando usted es la bendición que Dios usa para prosperar. Dice que el arca de Jehová, cuando entró en la casa de Abed-edom, fue prosperado, pero cuando estuvo en la otra casa no prosperó. ¿Por qué? Porque no le dieron el lugar al arca, no le dieron el lugar a Dios. Y el arca puede estar, pero si usted no le da lugar a Dios, Dios no bendecirá. Y a Dios hay que darle su primer lugar. Y el primer lugar de Dios es lo que Él diga. Cuando Él diga, aunque a mí no me guste, a mí Dios me ha dado órdenes que a mí no me gustan, pero he visto prosperidad en mi vida espiritual porque me ha tocado desprenderme de cosas que a mí me gustaban, que me siguen gustando, pero Dios dice, pero me estorban, quítalas. ¿Quieres ser usado por mí? Sí, Señor. Quítate eso, límpiate y yo te usaré. Pero depende de usted que Dios me use, o soy yo mismo que tengo que estar limpio. Si yo quiero que Dios me use, yo tengo que limpiarme o no. Si Dios no me va a usar a mí porque usted diga. Dios me va a usar a mí si Él ve que estoy limpio. Pero si en mi corazón hay orgullo, si en mi corazón hay altivez, si en mi corazón hay arrogancia, ¿qué está ahí en el templo de Dios? Porque si yo soy hecho a imagen de Dios y soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios, ¿qué tiene que haber dentro de mí para que Dios habite? Amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero si no está eso dentro de mí, ¿cómo puede habitar Dios en mí? Si yo estoy viviendo una vida de espaldas a Dios. Este labio decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo puedo decir, hermano, que amo a Dios, pero si yo hago lo contrario a la Biblia, ¿lo estoy rechazando o no? Y es allí donde está el peligro. Los profetas decían, ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? ¿Y cómo sabe usted cuando el Satanás entró en su corazón o le ha echado veneno? A lo mejor no ha entrado, pero lo tiene trabajado. Cuando usted ve a una persona que lo trataba bien y ya lo deja de tratar bien, ¿verdad que se siente el rechazo? En vez de sentarse, hermano, quiero hablar contigo, quiero aclarar las situaciones, me siento mal. No, preferimos callar y preferimos hacer rumores y el diablo haciendo desastre. Hermano, disculpe, ahí es donde en nuestro organismo se reflejan todas las enfermedades. Exacto. Porque toda la rabia, todo el odio, todo lo que uno siente se refleja en nuestras enfermedades. ¿Y quién gana? El enemigo. El enemigo. Entonces usted no ve que cuando Jesús entró en el templo, no batuqueó el templo. ¿Y por qué lo batuqueó? Porque consiguió ¿qué? Consiguió cosas que no le agradaban dentro del templo. ¿Qué pasa si yo vivo una vida desordenada? Dios me libre, pero si yo vivo una vida desordenada y hay presencia de Dios y baja Dios en mí, no me va a sacudir. El Espíritu Santo me va a revolcar y me va a decir, quita esto, quita esto, quita esto, quita esto, porque esta es mi casa, porque Él es celoso. Ese es un ejemplo que Dios nos deja a través de Jesús, que si viene la visitación de Dios, cuando Dios viene a mí o a usted, si nos halla mal, nos va a batuquear, porque es una visitación, pero una molestia. Dios molesto porque metiste dentro de su casa
cosas que a él no le agradan. Hermano, disculpe, es mejor hacerlo en comunión con él aparte que en público. Porque imagínense que Dios utilice a un predicador y le diga esto y esto. Es como más fuerte, ¿verdad? No, porque eso es algo, o sea, puede hacerlo en público, pero no lo va a hacer. Dios es lo último que hace. Y eso lo hace ya con líderes. Cuando Dios le da un cocotazo a alguien es porque es un líder. Pero nuevos creyentes, Dios tiene como más. Usted no ve que Pablo y Pedro tuvieron una gran controversia. Y Pedro estaba haciendo hipócrita, estaba haciendo el papel doble. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: no seas hipócrita. No seas hipócrita, me estás saboteando el trabajo. En otras palabras, Pedro le estaba saboteando el trabajo a Pablo. Y Pablo tiene que enfrentarlo y luego tiene que ir a un concilio y tiene que decirle: ven acá, si tú quieres vivir bajo la ley, quieres andar como judío, porque después que no están las columnas, que no están las personas de peso, vives como gentil. No seas hipócrita, no pongas cargas sobre ti, otros que tú no vas a llevar. Entonces eso en el mundo espiritual se ve porque el enemigo saca ventaja, pero que esto sirvió para bien, porque dice que Pedro volvió en sí y luego después Pablo y Pedro fueron muy grandes amigos, pero no fue al principio, no eran amigos, hermano. Al principio había una rivalidad y eso es normal en el crecimiento de un ministerio, porque cuando usted ya está grande en el ministerio, ya usted ha pasado de todo en el ministerio, ya usted entiende. Pero mientras usted está siendo formado en el ministerio, usted va a vivir dándole puñetazo a otros si usted ve que anda mejor que usted. Usted no ve que Juan y Jacobo le dijeron a Jesús: déjanos que nos sentemos uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no me compete a mí, eso le compete al Padre. En otra ocasión está Pedro pescando, están ellos en el alta mar, eso está en Juan 21. Pedro ya había sido llamado por el Señor a pescar almas, a ser un pescador, por haber traicionado al maestro, porque el enemigo lo zarandeó, se desanimó, cosa humana, pues todos nos desanimamos en algún momento, y Jesús va en búsqueda de él. Y cuando Juan le dice: Pedro es el maestro, dice que él se ciñó la ropa y salió a donde Jesús. Y dice que cuando Jesús estaba hablando con Juan, con el discípulo amado, ¿verdad? No, cuando estaba hablando Pedro, perdón, con Jesús, venía Juan, el discípulo amado. Y Pedro le dice como a Jesús, como que, ¿y este qué? Como que fastidio, este metido en todo. Algo así quiso decirle. Y Jesús le dijo: Pedro, si a mí me place que él quede hasta mi venida, ¿a ti qué te interesa? ¿Verdad? Le habló fuerte Jesús a Pedro. Pedro pensaba que estaba haciendo algo bueno. Estaba quejándose delante de Jesús por Juan. Y Juan era el que tenía más intimidad con Jesús. Y Jesús defendió a Juan. Le dijo: Pedro, si él me sigue y si él está conmigo, ¿a ti qué te importa? Haz tú tu trabajo y deja a los demás que trabajen. Entonces ya vemos que el enemigo va tomando, ¿dónde? La mente. El enemigo va a hacer quizá que nosotros veamos cosas que supuestamente a Dios le agradan y no le agradan, porque Dios no nos ha llamado a contienda. En ningún lado, en ningún versículo dice que usted pelee contra alguien que trabaja en el Señor. En otra ocasión, dice que Pedro, Juan, Jacobo, ellos venían y siguieron a venirle las primicias a Jesús. Maestro, dijo Pedro, por ahí habían uno echando demonios fuera en tu nombre. ¿Verdad que se lo dijo? Y se lo prohibimos. Como Pedro diciendo, como somos bravos, aquí mandamos nosotros. Se lo prohibimos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué se lo prohibís? ¿No saben que el que es con nosotros, el que no es contra nosotros, con nosotros es? Si estaban trabajando en mi nombre, estaban echando fuera demonios y se vio el resultado, ¿por qué se lo impedís? ¿Será que a veces nosotros no impedimos a gente que está trabajando en el Señor porque según no lo están haciendo como yo quiero? Hermano, cada quien tiene Dios le da coordenadas y le da cosas cómo adorarlo y cómo servirlo. Lo importante es que se vea fruto, que se vea respaldo. Cuando no se vea respaldo, ahí sí, digamos, que está mal la cosa. Pero si lo que estamos haciendo hay respaldo, entonces Dios está en el asunto. Porque quien hace que crezca es Dios y no el hombre. Es imposible que el hombre haga que algo crezca. Pero si lo que usted toca crece, hermano, es Dios. ¿Y quién estorbará a Dios? A mí me está sucediendo algo así parecido con una hermana que ella en un momento, hace mucho tiempo atrás, cuando yo tenía una relación, ella me dio una palabra de parte de Dios
esa palabra que ella me dio se cumplió. Yo me aparté de la iglesia y eso, y de un tiempo para acá donde la hermana me ve, yo busco la manera de saludarla y ella no me saluda, ella me voltea la mirada, me ve para otro lado, y incluso he estado donde ella ha estado predicando y todas las cosas, y a mí como que me ignora, y ella me ve y como que Gloria a Dios. me voltea, y es una predicadora, predica la palabra y todo. Y yo como nueva creyente, bueno, en estos días, ayer ella estuvo predicando y pasó lo mismo. Yo la vi, me agarré como que me espanté, me fui para otro lado y yo busco la manera de saludarla, pero ella me voltea la mirada. Okay, te voy a hacer una Bueno. pregunta específica que es lo que va a determinar Y si el mal está gentil o en él. Bueno, yo sentí el deseo de pedir, yo voy a hablar con ella y le voy a decir que me perdone si le hice algo malo. Ese es el orden. Porque, o sea, lo tengo que, algo me dijo a mí, hazlo, pídele perdón porque algo hiciste mal, si Ajá. tú hiciste algo malo, que Ahora ella te no, perdone. algo no, el Señor. Porque el diablo nunca te va a mandar a pedir perdón. Ah, claro, sí. El diablo más bien te va a crear distanciamiento. Ahora, si el espíritu te quebranta y te dice, pide perdón, ¿quién te está diciendo? Dios. Dios. Obedécelo, porque Él dice que si tú te humillas, Él te va a exaltar a ti, pero después lo humilla a ella. Porque ¿sabes por qué lo humilla? Porque si ella es predicadora, a ella se le demanda más que a ti. ¿Sí me entiendes? Sí, siento el rechazo, hermano. Siento como el rechazo. Bueno, algo malo le habré hecho. Y no me Eso es hace. espiritual. A lo mejor no es que tú le hiciste nada malo. ¿Quieres que te diga cómo trabaja el enemigo? Ajá. El enemigo trabaja así. A veces el enemigo le habla a una persona diciendo cosas que tú no dijiste. Y esa persona cree que en verdad tú lo dijiste, pero en vez de venir a sincerarse contigo y a preguntarte si en verdad eso fue, opta por decir, no la saludo. Ah, sí, está hablando mal de mí. Pero ella no le consta si tú hablaste mal de ella o no. Pero como el enemigo trabaja usando sus vasos, ¿sabes qué? Ella va a vender. La hermanita a mi lado, pues, te dicen el águila de Dios. No, esa hermana la ve con malos ojos. Véala bien para que usted vea. No le estoy diciendo mentira. Para que oremos por ellos. ¿Quién está hablando ahí? Y cuando ella vea el águila de Dios, ¿cómo va a ver ella el águila de Dios después el siguiente día? Mira la hermana esa. Y a veces, y eso es lo que pasa. Que a veces no es ni culpa ni de la persona ni tuya. Sino que el enemigo usa un vaso para crear una molestia. Y entonces como hay una molestia entre los dos, ambas son afectadas. Primero porque ella predica y el enemigo la va a acusar y va a decir, mira, predica y tiene algo contra aquella. Pero ¿en qué Dios le dice? Ajá, pero si ella sentía algo con Porque a ella, lo mejor ¿por ella qué no está la diciendo llamó? el error es de ella, no es mío. ¿Me entiendes? Pero ese día salí de ahí y iba caminando para mi casa y él me dijo, pídele perdón. El Señor te está mandando a ti. ¿Por qué? Porque allí vas a pasar tú la prueba, vas a tener tu recompensa y la vas a enseñar a ella también. Porque el deber es que si ella siente un rechazo hacia ti, ella venga y te lo diga. Hermana, ¿sabe que yo me enteré de algo? Yo quiero que usted me diga si es verdad o es mentira. A mí alguien me dice algo y yo voy a la persona directamente porque no puedo estar con esa molestia, hermano. De repente alguien me dice algo, yo voy y le pregunto, no, hermanita X, usted sabe que yo me enteré de esto y esto, hermana, eso es verdad. ¿Qué me cuesta a mí preguntarle? La hermana, no, hermano. O quizás yo dije eso, pero no lo dije de esa manera. Ay, ¿cómo lo dijo usted? No, así es. Ah, gloria a Dios, hermana, menos mal que hablé con usted. Se alima las perezas. Pero si ella se calla y yo me callo, empieza el enemigo a murmurarle a ella y a murmurarme a mí. Y eso crea una Y eso tiene tiempo. división. Pues bueno, si usted sigue dejando eso así, se le crea la yuca, la raíz de amargura y eso va una enfermedad interna intensificándose tanto que llegará el momento que cuando usted la vea de frente, usted decide pasar por otra calle para no verla. ¿Verdad? Desea no cruzársela. Ahí está grave el asunto. Porque si usted se muere en esas condiciones, ¿para dónde se va? Entonces ese es el enemigo y es la manera del enemigo trabajar. Crear división, ¿cómo? Con murmuraciones. Y era lo que el Señor se irritaba. Porque veía dentro del pueblo, quizás yo no vea, hermano, quizás usted no vea. Pero si yo estoy hablando mal de usted a su espalda, con quien sea, ¿será que Dios me lo va a pasar a mí? Si yo estoy hablando mal de usted y criticándolo, ¿será que Dios me va a usar? No. Y yo no voy a tener respaldo. ¿Y con quién voy a yo molestarme? No me puedo molestar porque Dios en cualquier momento me va a decir, deja de estar hablando mal, deja de estar maldiciendo, deja de estar
imponiendo. Y allí entonces yo entiendo que el mal está en mí. Ahora que a mí me critiquen, gloria a Dios. Pero en mi corazón está limpio, está sano. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque Dios me ha hecho llorar mucho, me ha pasado por muchas cosas, pero bueno, me han servido. No ha sido en vano, hermano. Esos machucones de dedo no han sido en vano. Es un ejercicio y tenemos que hacerlo. Dice que por otro lado vemos en el relato de Nehemías que la restauración de la ciudad de Jerusalén se llevó a cabo en tiempos antiguos, tal como le había sido anunciado a Daniel. Para calcular la fecha, hermano, de lo que llamamos en el capítulo 2 donde estábamos leyendo de Artajerjes, ¿verdad? Los expertos nos dicen que en el año de la coronación de este rey es uno de los datos más precisos de la antigüedad, habiendo sido fijado en el año 465 a.C. Por lo tanto, si el edicto fue firmado en el mes de Nisan, que es marzo, en el año 20 del rey Artajerjes, Nehemías capítulo 2 en el verso 1 y 2 nos dice que lo que yo le estoy hablando está allí y tiene fecha y lo vamos a leer. Esto nos lleva a establecer el año 445 antes de Cristo, exactamente en el mes de marzo, como le decía, como la fecha desde que debemos comenzar a contar la semana 70. Por eso es que hablamos la primera semana. ¿Dónde empieza la primera semana? Acerca de las profecías. Dice, ¿sucedió en el mes de qué? De Nisan, marzo. En el año 20, sabemos que entonces empezamos a contar el conteo desde el año 20 que gobernó el rey Artajerjes. Que estaba ya, vino ya delante de él y tomé vino y serví al rey, y como yo había estado antes triste en su presencia. Ya tenemos allí la fecha. La fecha que le estoy dando la saqué de aquí. Luego dice el fin de las primeras 69 semanas, ¿verdad? ¿Dónde terminan estas primeras 69? Estamos hablando del comienzo. Aquí comienza la primera semana en la restauración del templo. ¿Cuándo? En el periodo de Nehemías. Estamos hablando del pueblo judío. Recuerden que después veremos la iglesia. Estamos hablando de los judíos, no de la iglesia como tal. Dice, las 70 semanas son divididas en dos bloques principales. Uno de 69 semanas y otro de una semana. Le explico aquí qué pasa. Ya transcurrieron desde el tiempo de Israel 69 semanas, donde se cierra el periodo de la semana 69. En el periodo romano, que eso lo vamos a ir leyendo. Yo lo voy a adelantar un poquito, pero en lo que yo vaya leyendo usted va a corroborar que lo que le estoy diciendo es Biblia y está bíblicamente allí. Porque debemos conocer los tiempos para ver dónde estamos parados y por qué estamos parados en ese tiempo. La semana 69 termina cuando Cristo es crucificado y Él abre los brazos. ¿Verdad que Él tiene unas conversaciones? 7 palabras en la cruz, que después las vamos a ver también. 7 palabras que Jesús habló con su Padre, porque Jesús era el Cordero inmolado que quitaría el pecado del mundo y sería el sumo sacerdote de una vez y para siempre. Fue algo espiritual, todo el mundo vio lo natural, pero muy pocos percibimos el misterio de la cruz. Cuando Jesús está allí dice, Padre, consumado es, he acabado el trabajo para lo que me enviaste. Porque Él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cerró el periodo de ley, porque cuando hablamos de las 70 semanas estamos hablando bajo la ley. No, el Espíritu Santo no moraba en las personas, excepto en los profetas y algunos reyes. Y dice que iba y venía. Pero cuando Cristo viene, Cristo paga por nosotros, hace expiación por nuestros pecados, y cuando Él dice consumado es, dice el tiempo de la ley se paralizó y entró un nuevo periodo en el crono de Dios. El reloj de Dios nos da a nosotros la oportunidad por primera vez a los gentiles de ser salvos. Entonces a Cristo le abren ¿qué? El costado. En Adán dice que el costado fue abierto desde el primer Adán y que de allí salió la ayuda idónea, de allí salió su mujer, Eva, que representa la humanidad. La palabra Eva significa humanidad, madre de la humanidad. Adán, el primer hombre que fue hecho perfecto, el visible, dice que oyó la voz de la serpiente, o sea, oyó la voz de la serpiente, pero el diablo no le vino directamente. El diablo nunca vino a tratar con Adán, no sabemos por qué, un misterio, pero el enemigo siempre ha usado un arma letal en contra del hombre, que es la mujer.
¿Verdad que la mayoría de los ministros han caído por mujeres? Y la gente dice, yo soy feminista, yo defiendo a las mujeres, pero que irás a pelear contra la Biblia, porque a David cayó por Bexalé. A Sansón, ¿quién lo tumbó? Dalila. ¿O no? Y cuando nosotros vemos por qué Adán accede a comer del fruto, porque Eva lo incita. Entonces, hermano, eso es algo que está allí y que no podemos ignorar. Claro, hay mujeres que en la mano de Dios, que son servidoras de Dios, que son muy útiles en la obra, pero cuando son en Dios, pero cuando no es Dios que las dirige el enemigo y es un arma letal. Cuando una mujer está en las manos de Dios, eso es una gran bendición. Pero si esa mujer no está en las manos de Dios y está en las manos del enemigo, no hace más desastre que el hombre. Vea la historia. ¿Quién es esa mujer llamada Talía que quiso el poder? Fue terrible, hermano. ¿Verdad que sí? Mala como ella. Jezabel, ¿quién fue? Hermano, cuando vemos allí, no estamos diciendo que sea la mujer como tal, sino que la mujer es un vaso que el enemigo, si se descuida, la va a usar y es más peligrosa, es más astuta que el mismo hombre. Porque si usa, el enemigo usará al hombre, si lo va a usar. Pero el trabajo del enemigo es derribar al hombre. Porque sobre el hombre es que está la responsabilidad. Sobre el hombre es que está el llamado en sí. ¿Hay mujeres pastoras? Sí, hermano. Porque a veces una vez hay gente que habla que dice, tú estás en contra de la pastora. No, hermano, Dios me libre. Dios me libre a mí de eso. Usted nunca me ha oído a mí hablar en contra de una pastora, ¿o sí? Jamás en mi vida. Y dice que cuando Séfora y Moisés fue sacado, ¿quién estaba pastoreando? Las ovejas de Jetro. ¿Quién? No era Séfora. Una mujer. Y cuando Moisés llega y habla con Jetro y le dice, ¿por qué mandas a la mujer a pastorear? Porque dice que habían otros pastores hombres. Yo no sé si usted está captando, le voy a dar aquí este misterio del Señor. Dice que cuando la mujer fue al pozo a alimentar, a darle de beber a las ovejas, se consiguió con pastores hombres y los pastores querían abusar de la mujer. ¿Verdad que cuando hay mujeres pastoreando, los hombres que son hombres pastores quieren abusar de las mujeres? ¿O no, usted no ha notado que porque como es mujer la tienen en poco? Y Dios pone a Moisés y luego Moisés llega a ser el esposo de aquella mujer y cuando automáticamente aquella mujer accede a Moisés, ya el pastor era Moisés. Cuando vemos a Jacob, ¿qué estaba haciendo Lea cuando Jacob llegó al pozo? Raquel, ¿no estaba pastoreando también? Y dice que cuando vieron se entrelazaron en su vista y dice que Jacob fue pastor porque adquirió mujer, porque el llamado lo tenía la hija de Labán. Pero Dios permitió en sus planes que Jacob se casara y después ¿quién era el pastor? No era Jacob. Ahora, si usted me pregunta, hermano, si hay un hombre y está una mujer, ¿es bíblico que la mujer pastoree? Si tiene esposo, no. Ahí sí yo le digo, no, porque tiene una cabeza. Pero si la mujer es sola, claro que puede pastorear. ¿Sola? Y ese, sí, porque puede pastorear si está sola, pero si tiene un esposo, quien debería pastorear bíblicamente es el hombre, porque la autoridad pasa al hombre. Y esas son de cosas que se desconocen a veces y la gente habla lo que no sabe. Y dicen, inventan. Y esto crea malestar, porque ¿qué pasaría si la hermana pastora le dicen que yo no acepto a las mujeres? ¿Qué hago yo aquí? ¿O no es así? El deber de ella es preguntarme, hermano, ¿usted está de acuerdo con las mujeres pastoras? Yo le diré, sí, hermana, no. O yo bíblicamente le digo, no, claro, hermano. Porque yo no tengo nada en contra de alguien que Dios tenga llamado, hermano. Dios me libre. Esther fue una mujer usada por Dios. Ruth fue una mujer usada por Dios. David adquirió una mujer que era Abigail, creo que es que se llama, ¿no? Que era la mujer de Nabal. Ese hombre era terrible. Y David vio virtud en ella y la adquirió como esposa. Entonces sí hay mujeres virtuosas. Hay mujeres que en las manos de Dios son una gran bendición. El problema es si la mujer se deja usar por el diablo. Ahí sí es verdad que eso es peligrosísimo. Porque el enemigo derriba mucho por esa área. Y es lo que
nosotros estamos viendo aquí porque nosotros notamos aquí, hermano, en lo que estamos leyendo, que Nehemías y la mayoría de estos profetas, Dios les prohibió tener esposa. ¿Usted no vio que Jeremías, Dios le dijo que no tuviera esposa? Ezequiel la tenía y se la quitó. Porque, Como Pedro. hermano, cuando hay trabajos especiales en el Señor, lo digo por mí, pues, quizás Dios más adelante me dé una esposa. Si Él quiere, yo no la ando buscando, ni usted me ve a mí desesperado buscando mujeres. Pero, ¿será que yo voy a buscar a Dios con la intensidad como la busco si yo me caso? ¿O voy a agradar a mi esposa? Y quizás Dios no me ha permitido a mí tener esposa porque Él sabe que lo voy a pasar a un segundo plano, hermano. Pero Dios, que es bueno, no pone deseo en mí de que yo me enrede. Porque oportunidades me han salido como usted no tiene idea. El diablo me las ha puesto de todos los calibres. Con real, sin real, jóvenes, maduras, con carro, con casa, con todo. Pero el Señor dentro de mí pone un deseo que no quiere. No lo deseo. Y el enemigo ha tratado de montarme mujeres, esposas, montarme de qué, toda cosa. Pero ¿cómo si no tiene prueba? Dígame qué hermana, levante la mano honestamente, yo le haya faltado respeto, que usted se sienta que yo la he codiciado. Porque una mujer sabe cuando un hombre la codicia o no. Pero un hombre también sabe cuando lo bucea. O no sabemos, Por la hermano mirada, William. por la mirada. ¿Ah? Entonces, hermano, esas son cosas que no debemos ignorar. Porque eso es lo que nos va a mantener limpios. Y si usted se enamora de alguien, gloria a Dios, porque eso es un deseo normal. Pero la cuestión es que usted tiene que luchar contra algo que no es suyo. Porque una vez un hermano me dijo esto, no sé por qué me lo está trayendo el Señor a la mente. Un predicador me dijo esto, me dijo, hermano, ven acá. Tú sabes que yo tengo un problema. Y yo era un nuevo creyente, hermano. Y él me vio a mí como un anciano y me contó fue eso a mí. Y él me dice, mira, ministro, tú sabes que yo soy un hombre. Yo amo a mi esposa. Pero yo últimamente he estado sintiendo ahora una atracción por una hermana. Pero me lo dijo a mí. Y yo no digo nombre, yo me reservé eso. Y yo le digo, no, pues tú tienes esposa, yo soy soltero. Varón, pero para que tú veas. A veces la gente piensa que porque está soltero peca más. Peca más el que está casado y codicia a otro. Amén. ¿O no? Amén. Porque el soltero tiene derecho a escoger si quiere. Pero si se mantiene solo es porque quiere estar solo. Porque ¿qué le impedía a Pablo? Y Pablo lo estaban juzgando porque era solo. Y Pablo dijo, no tienen los apóstoles otras mujeres y esposas. No tendremos Tito, quizá, o Timoteo, derecho a escoger alguna hermana sola. Si en verdad quisiéramos estar acompañados, ¿qué nos impide que nosotros nos casemos? Pero la gente quiere verte a juro casado. Es a juro que tú tienes que tener. No, hermano. Porque el Pablo mismo lo dijo, mejor es estar solo. Porque el solo agrada a su Señor. Gloria a Dios, se le fue la luz para acá. Y, ok, vamos a ponerlo por aquí. La otra linterna, más. Ok, tráela para acá, pero no veo aquí. Si quiere tomar esto. Ajá, préstame allí. Gloria a Dios. Mantengo una alabanza al Señor allí. Hermano, no hay luz, hermano. Ya vamos a terminar. Vea lo siguiente. Estamos hablando, hermano, de que la semana 69, ¿dónde termina, verdad? Ya no ves. Ok, dice. En cuanto al primer periodo de 69 semanas, en el año equivaldría a 483 años. Y se nos dice que duraría hasta el Mesías, príncipe, cuando sea quitada la vida al Mesías, mas no por sí. Por eso le dije que la semana 69 terminaba en la muerte de Jesús. Falta una semana, la semana 70, para el pueblo judío. No ha pasado ni pasará hasta que Cristo no levante la iglesia, hasta que no se cierre el periodo de gracia. Dice, ahora tenemos que determinar la fecha exacta en la cual Cristo murió, para que el Nuevo Testamento nos ofrece algunos datos que nos son de gran ayuda. Ahora yo le voy a dar aquí las citas, ¿verdad? El comienzo del ministerio de Jesús, en este caso la figura que tenemos para la semana 69 o donde muere la semana 69 es con Cristo, es donde Cristo muere. Allí se cierra la semana 69 y lo vamos a comprobar por la Biblia. Dice, sabemos que Jesús es el Señor
y comenzó su ministerio público en el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anas y Caifás. Esto lo conseguimos en el Evangelio de Lucas capítulo 3 versos 1 y 2. Quiero que nos vayamos allí a Lucas para que vean que lo que le estoy sustrayendo, hermano, y que lo que yo le estoy diciendo tiene respaldo bíblico, porque me gusta hablar con respaldo bíblico. Me gusta siempre que usted lea la cita y usted diga así. Yo lo leía y está. Porque a veces tenemos por ignorancia quiénes gobernaron y por qué gobernaron y para qué gobernaron, pero ese es un reloj. 1 y 2. Sí, señor. Capítulo 3 de Lucas, versos 1 y 2. ¿Verdad? Leemos de la manera siguiente. Dice allí: en el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisinias tetrarca de Abilinia. Vea que hay 3 tetrarcas allí que eran familia y estaban gobernando. Y siendo sumo sacerdote Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Escucha. ¿Qué pasa? ¿Quién fue Juan el Bautista? Dice que fue el último profeta. ¿De cuál? De la ley. Por eso Jesús, usted lo escucha en un discurso diciendo: no hay profeta mayor que este. A la verdad, Elías estuvo entre vosotros y le habéis dado muerte. Y los discípulos decían: ¿dónde estuvo Elías? O el espíritu de Elías estuvo en Juan el Bautista. Solo que en ese momento no hubieron señales, porque Juan lo que hacía era que enderezaba el camino a uno que venía detrás de él, y humanamente, si él fuese hecho milagros y prodigios, iban a poner la vista en Juan y no la vista en el que le venía atrás, en Jesús. Entonces el verdadero profeta del Señor siempre se va a humillar y va a menguar para que crezca Cristo. El verdadero hijo de Dios va a menguar él para que se vea Cristo en él. Si se ve Jonathan, entonces está hablando Jonathan. Pero si usted ve a la palabra en mí y ve a Cristo, entonces yo estoy menguando para que Cristo crezca. Y Juan decía estas cosas. Juan se le fue revelado lo que era la antigüedad, y como profeta de la antigüedad, el misterio de la cruz no lo sabía. No vemos a Juan el Bautista diciendo que Cristo iba a morir en la cruz, ¿o sí? ¿Verdad que Juan no conoció que Cristo iba a morir? Juan sabía que vendría el Mesías, y Juan conocía el milenio. Juan sabía que vendría un hombre que gobernaría y que se quitaría la maldad y gobernaría por 1000 años. Entonces Juan dice: a la verdad, yo solamente bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que es antes que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la cordón de los zapatos, bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién era el importante? Jesús. Y Juan se veía como nada. Se humilló. Juan se humillaba. Si queremos ver el respaldo de Dios, tenemos que humillarnos y que se vea Cristo. Pero si se ve Jonathan, Dios dice: no, yo el altivo lo veo de lejos. Tú estás haciendo las cosas para que te vean a ti, y no para que vean a Dios. Entonces ahí tenemos que estar claro, hermano, que eso también es una contaminación del templo. Una contaminación donde Dios habita. Y yo tengo que menguar yo para que Cristo crezca. ¿Verdad que nosotros debemos morir? ¿Morir a qué? A los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Ira, pleito, enemistad, chisme, contienda, por las cuales el Espíritu de Dios, ¿qué? Se contrita. Y si seguimos en lo mismo, hasta se va. Y si se va, dice que el espíritu inmundo que salió de la persona va y busca 7 más y se mete ahí. Y el postrer estado del que era cristiano y ya no es cristiano, ahora es peor. ¿Usted no ha visto cristianos que en un momento caminaron y después usted los ve peor? Sí. Porque les entraron 7 espíritus mayores y los revolcaron. Entonces, hermano, cuidémonos de una, ¿cómo se llama eso? De un descarramiento, de descarrilarnos de Dios. Es peor. Porque nos vamos a ver peor.
Usted recuerda su pasado, usted recuerda cómo usted era antes de Cristo. Yo era bien feo. Imagínese un indigente, borracho, mentiroso, burlista. Ah, bueno, usted se acuerda, ¿verdad? Imagínese que Dios me guarde, uno se descarrila y entra en 7 peores. Ah, no. Es como miedo. A mí me daría miedo descarrilarme. Y yo le digo, Señor, si hay peligro en que yo me vaya a apartar de ti, llévame contigo de una vez. ¿O no es mejor uno decirle, Señor, si corre el riesgo de que yo me vaya a perder por la eternidad? No. Prepáreme y lléveme. Pero ¿por qué hay cristianos que le tienen miedo a la muerte? Porque no están bien conmigo, no saben. Porque no están seguros en quién han creído. ¿Verdad que sí? Por eso es que hay que tener una buena base, saber todo de... Si usted sabe dónde va a ir y cómo va a ir, y si usted ha tenido experiencias con Dios, que en el momento las tendrá, y usted no quiere volver al cuerpo, usted no quiere, usted cuando el Señor dice, ya, no sé, los que han entrado en una cuarta dimensión lo saben. Uno siente lo que es el abrazo de Dios. Cuando el Señor ya dice que ya me voy, tienes que volver a lo terrenal, uno no quiere, ¿verdad? Uno se siente tan seguro en los brazos del Maestro y, oye, Señor, no quiero volver a la realidad, me siento en la gloria. Y después cuando usted pisa otra vez que está en el cuerpo, usted dice, bendito Dios, ya volvieron los problemas. Empieza usted a hundirse en los problemas diarios. Pero cuando usted está sumergido en Dios, cuando usted está en alabanza y cuando usted está cantándole a Dios, usted no se olvida de problemas y se olvida de todo. Pero debemos aprender, hermanos, que en Dios nosotros debemos tener paz. Si aprendemos a conocer que Dios es el que va a solucionar los problemas, y si aprendemos las palabras de Jesús que dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar, vamos a hallar paz. Y sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Puedo yo ver al Señor si hay ira en mi corazón? Si hay rabia, si hay rencor, hermano, la oración no va a pasar del techo. Voy a perder mi tiempo. Y el Señor dice, hijo, yo quiero visitarte, pero tienes que ponerte a cuenta. Fácil, viví en tormento yo, estando en la tierra y tormentado. Y, El que ha aprendido a estar en la intimidad con Dios es como el pez cuando lo sacan del agua. ¿Verdad que sí? Que uno está, oye, que se siente Dios, oye, tengo problemas, pues tú estás conmigo, Señor, gloria a Dios. Y tú escuchas los gloria a Dios en medio de la prueba. Pero cuando, hermano, por X o por Y, nos puede pasar cualquiera, hermano. Perdemos la comunión. Que no sentimos que Dios nos habla, no sentimos, oye, uno se preocupa. Bueno, yo me preocupo. Señor, ¿qué te hice? Perdóname, Señor. Porque, hermano, estoy acostumbrado a que el Señor es que me hable fuerte, pero lo siento. Señor, así sea regañándome, pero que esté conmigo. Pero usted sabe lo fuerte, hermano, el silencio de Dios. Que usted siente que se está secando, ¿verdad que sí? El salmista dijo, callé mi pecado y se envejecieron mis huesos. Y el hombre dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sentía que el Espíritu de Dios estaba siendo quitado. Y como él sabía que Saúl había perdido el Espíritu de Dios, no, él dijo, no, yo no quiero pasar por donde pasó Saúl. Ahora usted no ha visto alguna persona que se ha descarrilado y usted dice, no, ahora me da lástima. Gente que yo me he conseguido en la vida, que han sido hasta diáconos, hermano, te sacan el carnet y te dicen, hermano, no se vaya del evangelio. Y son indigentes. Y yo, ay, bendito Dios, si yo era indigente y Dios me sacó de ahí. Ellos nunca fueron indigentes, nacieron en el evangelio y ahora están en las condiciones de indigentes, hermano. Da tristeza. Porque el que fue sacado de allá no quiere volver allá. Pero el que fue sacado del pueblo de Dios y el enemigo lo agarra, le es más difícil, hermano, levantarse. Le es más difícil. Porque uno viene del mundo y uno conoce a Cristo y ya uno está como, uno dice, no, yo para allá no vuelvo. Pero verdad que el que es nacido en el evangelio dice, no, yo quiero experimentar el mundo. Y después que se van al mundo, hermano, es más fuerte. Es más fuerte el que nació en el evangelio y se aparta que el que viene del mundo y llega a Cristo. Ya tenemos entonces el tiempo señalado. Vamos a sacar las cuentas. Ya vimos que el periodo de Cristo, aquí dice quiénes estaban gobernando. Dice, con todos estos datos, los historiadores no tienen grandes problemas para fijar esta fecha, en el año 29 después de Cristo. Les voy a decir por qué 29. Si tenemos en cuenta que el ministerio de Jesús, el Señor, 3 años, que terminó en la Pascua judía, podemos concluir que esta fecha sería en el año 32 de nuestra era, concretamente en el mes de abril. Cuando hablamos del mes de la Pascua, por eso es que usted conoce lo que es la Semana Santa y usted conoce lo que es, ¿verdad? Donde cae Semana Santa siempre cae en la última semana de marzo o abril. De allí
vamos a tocar el tema, dice, pero ahora nos encontramos con un problema, porque desde el año 445 a.C., cuando el rey, leímos en Nehemías, Artajerjes, firmó el decreto, que es el que habla Daniel en capítulo 9, hasta el año 32 después de Cristo, cuando murió Cristo, pasaron 477 años. Y no 483, o sea, quiere decir que nos faltan años. Usted dirá, ajá, ¿y por qué nos faltan años? Mire, 69 semanas y 9 semanas de año. ¿Cómo sería de esperar? Pero se debe tener en cuenta un detalle importante. Los años bíblicos o proféticos no eran de 365 días como los nuestros, sino de 360 días. Recuerde que nosotros ahora la ciencia ha avanzado y antes, ¿verdad? Que no había reloj, no había, y se dejaban llevar era por el sol y por la luna, y decía, y era la tarde y la mañana un día. Y ahora nosotros tenemos unas horas de 24 horas y ya el hombre se ha ido acomodando y ha ido distorsionando. Es igual que cuando el hombre habla o Dios habla a través de los profetas y habla de una década, de una generación. ¿Cuánto es una generación para usted? Bíblicamente son 70 años. Por eso es que siempre vamos a ver 70 años y hablamos de que el hombre más robusto 85, pero que por causa del pecado Dios considera que una generación quiere decir la vida que yo vivo, está establecido que puedo llegar a 70 y quizás un poco más, pero si yo honro a mis padres y a mi madre, si yo soy obediente a Dios, mis días se alargarán. Pero está establecido que en este tiempo, o el último tiempo, en el tiempo donde Jesús, ya ellos vivían 70 años. Una generación son 70. 70 años, en la Biblia, en el periodo de Dios. Por eso es que está un reloj de Dios y está un reloj nuestro. El de nosotros son 100 años. Pero en el Dios usted lo lee y lo va a establecer, dice 70 años. Eso no lo hizo Una generación. ¿Ah? Eso no fue lo hizo la Iglesia Católica con un papa en el Concilio de Trento, Sí. que lo recortó, que lo adelantó así. Sí, porque el que Era ha por echado marzo, tijera. por ahí. Como Claro, los chinos sí también en el año calendario, los chinos sí también. claro, el que ha echado tijera es el pecado del hombre, porque es verdad que los hombres vivían 900 años, 969, y a medida que el mal se ha ido multiplicando y la maldad del hombre, la paga del pecado es la muerte. Entonces, uno mismo se ha ido recortando los años. Uno mismo por el pecado. Ok, estamos allí claros. Yo quiero, hermano, que busquemos estos capítulos, que allí es donde vamos a entender el periodo, que eso lo vamos a dejar para la otra clase, cuando la tengamos, que nos vamos a meter en lo profético, ya vamos a tocar lo que es el libro de Daniel en el capítulo 7 y 8 y Apocalipsis. Que Apocalipsis no es algo que se pueda entender muy fácil. Dice, pero se debe tener en cuenta un detalle importante. Los años bíblicos o proféticos no eran de 365 días como los nuestros, sino de 360. Le voy a dar la cita donde se nos agarramos. Dice, esto se puede comprobar fácil. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, las expresiones las encontramos en 42 meses y en 260 días se usan como equivalentes. Entonces busquemos en Apocalipsis capítulo 11, versos 2 y 3. De allí vamos a sacar lo que es los años. En Apocalipsis capítulo 11, versos 2 y 3. 11, 2 y 3. ¿Lo tenemos? Yo leo así. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. ¿Ve? Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Escuchen, quiero que entendamos algo. Estamos hablando ya de la semana 70. Ya la iglesia no está. ¿Me entiendes? Eso no ha acontecido todavía, pero como estamos hablando de una semana 70, estamos hablando cuando ya lo que es la parte, que la vamos a ver en la próxima clase, lo que es la gran tribulación. Por eso hablamos de 2 testigos, de 144.000, de las bestias, del imperio. Ahora yo quiero que nos vayamos, hermano, al libro de Apocalipsis 12:6. Lo tenemos. Amén. Y dice, y la mujer huyó al desierto
desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por cuánto, por 1260 días. Estamos viendo que estamos sacando cómo son los años en el Señor y en esos tiempos. Porque la Biblia también habla y dice que por causa de los santos los días serían acortados. ¿Verdad que el tiempo pasa más rápido? Y la tierra como que da vuelta más rápido. Entonces eso no lo debemos ignorar, eso es misterio de Dios. Por eso les digo que no nos dejemos llevar a veces por lo humano. Ok, aquí dice ahora, lo que nos da a entender que los meses eran de 30 días exactos y los años serían de 360 días. Por lo tanto, si multiplicamos 470 años por 360 días, tenemos 483 años, que son exactamente lo que Daniel había profetizado, y los pocos días de diferencia que se observan son los que hay desde el mes de Nisan, que es marzo, cuando se promulgó el decreto de Artajerjes, y los primeros días de abril, cuando Jesús murió en la Pascua. O sea, ¿dónde empezaba la primera semana? Lo que le estaba diciendo. Con el rey Artajerjes, los 20 años, cuando leímos en Nehemías. ¿Dónde termina la semana 69? En la muerte de Cristo en el madero. Y dice, y los primeros días de abril, cuando Jesús murió en la Pascua del año 32 después de Cristo. Así pues, la exactitud de la palabra es asombrosa. Es asombrosa. Ahora dice, entre la semana 69 y la semana 70 vendrán ciertos acontecimientos. En primer lugar, se nos habla de un pueblo del que vendrá un príncipe. Para identificar de quién se trata, es importante que veamos qué es lo que va a hacer y destruirá la ciudad y el santuario. Podría referirse a la descripción del juicio que vendrá sobre la generación que rechazó al Mesías. En este caso estamos hablando de Israel y no de la iglesia. Históricamente, el pueblo que asoló la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, sabemos que fue el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, el príncipe relacionado con él debe ser un príncipe que venga de los judíos. Este imperio fácilmente, ¿verdad? Este personaje podría ser cuando el pequeño cuerno de la cuarta bestia que vemos en Daniel capítulo 7, versos 19-21. Yo lo voy a dar por encimita ahorita sí, pero después yo se lo voy a explicar cómo es. Que dice Daniel 7, 19, 21. Dice así: profecía de las 70 semanas. Estamos hablando. Sí, el profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y llorando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para señalarla, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado, y expirar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, aquí vimos, hermano, que está hablando de las 70 semanas, pero en Daniel 9:27, ¿verdad? Que ya es terminando, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando se determina el tiempo de los gentiles, se cumplirá la última semana. Ahora bien, esta última semana queda dividida en dos partes, tal como acabamos de leer. Y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Veamos qué es lo que tiene que ocurrir en cada una de estas partes. Ya ahí entra lo que es la gran tribulación. Lo dejamos hasta allí. La próxima semana, cuando nos toque otra vez